Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Que Dios me lo bendiga a usted y toda su familia, mi amado hermano. Una vez más, dándole gracias al Señor por este día, por la oportunidad que nos da el Señor. Así es, un día más de vida, un día que podemos estar con la familia, porque recordemos que hay veces que muchas personas se acuestan, pero ya no se levantan por un infarto o por muchas cosas que pasan en la vida. Pero démosle gracias a Dios que hemos levantado sano y salvo. Gracias al Señor que nos da un día más de vida. Dice que en los libros de Hechos, capítulo 17, verso 28, dice claramente que Él da vida para podernos mover, para podernos saltar y glorificar su nombre más que todo. Porque recordemos que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Así es. Y le santificamos el nombre, le glorificamos el nombre al Señor. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Así es. Démosle gracias al Señor por este día. Vamos a poner en cuenta con nuestro Padre Celestial para que seamos bendecidos por Él también este día maravilloso que nos ha dado el Señor. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. En tus manos estoy, Señor. Bendito, poderoso, Señor mío, Dios mío. En tus manos depositamos, Señor, este día maravilloso que nos has dado, Señor. Que seas administrándonos, Señor, este día. Ponemos en tu mano que sea tu voluntad, Señor. Que sea la tuya, que no sea la de nosotros, Señor. Bendito y amado, Señor, Padre amado, te ponemos en ti, Señor. Esa confianza, esa fe, Señor. Sí, bendito sea el Señor Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre amado, bendito eres y grande, maravilloso. Gracias por este maná, por este pan de vida que nos vas a dar, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y poderlo poner en práctica, Señor. Gracias, Señor. Bendito y grande, poderoso, Señor mío. Gracias, Señor. Te damos a ti la gracia y la honra para ti, Señor. Bendito sea el grande, poderoso, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Seguimos con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vámonos a los libros del Antiguo Testamento que nos habla. En el Antiguo Testamento vemos lo que nos habla también acerca de la fe, de toda la fe, lo que nos dice nuestro Padre Celestial, de la fe que tenemos que tener y esa fe no perderlo. Así como viene esta fe arrastrando del Antiguo Testamento, asimismo nos lleva al Nuevo Testamento, que es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque en tal manera estamos hablando también en el Nuevo Testamento de la fe, porque tenemos que poner fe, porque Jesucristo murió en la cruz. Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestro pecado. Entonces, esto vamos a tratar lo que nos habla del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice? Vamos a ver lo que nos dice. En el Antiguo Testamento, en la palabra fe aparece solo 3 veces en el número. Capítulo 35, verso 30, en Isaías capítulo 57, verso 11, en Hebreo capítulo 2, verso 4, pero el hecho de que se use pocas veces el término debemos hacernos pensar que en el Antiguo Testamento asigna poca importancia a la fe, ya que la idea sino la palabra es frecuente. Generalmente se expresa por medio del verbo como creer, confiar o mantener esperanza, términos que encontramos en gran cantidad. Podemos comenzar con pasajes como del Salmo, capítulo 26, verso 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad. Vemos también he andado en confianza a sí mismo en Jehová, sin tutear.
A menudo se dice que según el Antiguo Testamento el hombre debe salvarse mediante su obra, pero este pasaje pone las cosas en su justa perspectiva. El salmista, por cierto, se refiere a su integridad, pero esto no quiere decir que la confianza en sí mismo o en su obra, su confianza ha sido depositada en Dios y su integridad en las pruebas de su confianza. En el Antiguo Testamento es un libro largo y expresa de diferentes maneras del concepto de la salvación. No siempre en sus autores hace las distinciones que nosotros contamos con el Nuevo Testamento. Desearíamos que hicieran, pero un examen cuidadoso revela que en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, la demanda básica de una correcta actitud hacia Dios. Una demanda, como vemos en Salmo capítulo 37, verso 3, como esa fe confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndate a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí no puede haber duda de que el salmista está señalando una vida recta, pero tampoco hay dudas de que Él básicamente está abogando por una actitud. Invita a los hombres a poner confianza en el Señor. Que no es más que una forma diferente de decirle que debe vivir la fe, y a veces sin esta a veces se insta a los hombres a confiar en la palabra de Dios. Vemos en Salmo capítulo 119, verso 42, pero más frecuentemente en la fe en Dios mismo, que se busca. Fíate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros confiamos en lo que nosotros mismos queremos hacer, pero dice Jehová que no confíes en ti mismo, sino deposita la confianza en Jehová. En la última parte de este versículo nos aconseja no confiar en nuestros propios esfuerzos, pensamientos, o aparece frecuentemente: el que confía en su propio corazón es necio. Proverbios capítulo 28, verso 26. El hombre no debe confiar en su propia justicia. Ezequiel capítulo 33, verso 13. Se castiga a Efraín por confiar en tu camino y en las multitudes de tu valiente. En Oseas capítulo 10, verso 13, a menudo se denuncia la confianza que depositan en los ídolos. Hay veces nosotros tenemos esa confianza de depositar en los ídolos, en los muñecos, en lo que están hechos por la mano de la obra de los hombres, que están hechos aquellos monumentos, aquellas imágenes, aquellos santos que han hecho, y nosotros depositamos en ellos. Dice claramente que no podemos depositar en los ídolos. Claramente vemos en los libros de Oseas capítulo 10, verso 13, a menudo denuncian la confianza depositada en los ídolos. En Isaías capítulo 42, verso 17 y Hebreos capítulo 2, verso 18, Jeremías advierte contra la confianza de los humanos. Maldito el varón que confía en el hombre, poner carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
En Jeremías capítulo 17, verso 5, podríamos multiplicar la lista de cosas en que no hay que confiar y resulta más notable si le comparamos con la lista más larga todavía de pasajes que nos instan a confiar en el Señor. Está claro que el hombre del Antiguo Testamento consideraba que el Señor era el único objetivo digno de fe. No ponía su fe en cosas que ellos mismos o otro hombre, aún los dioses, pudieran hacer su fe. Destacaban solamente en el Señor. A veces se le expresa en forma pintoresca, como en roca. Como ejemplo, ponemos el roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En Salmo capítulo 18, verso 2, en Dios así puedes depositar plena confianza. Debemos mencionar especialmente como Abraham, toda su vida confiaba y manifiesta un espíritu de confianza en una profunda fe. Se dice que el que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos en Génesis capítulo 15, verso 16. Los escritores del Nuevo Testamento recogieron este versículo y concepto fundamental que expresa aquí. Vemos la fe ocupa un lugar sumamente prominente en el Nuevo Testamento, sustantivo, griego. En lo griego dice pistis, en los verbos piteu, aparece más de 240 veces, mientras que en el adjetivo pistos aparecen 67 veces. Esta insistencia en el tema de la fe debe verse contra el fondo de la obra salvadora. Ahí vemos la obra salvadora que es Jesucristo. Bendito y grande, maravilloso el Señor. La obra salvadora del mundo de Cristo, oculto en la salvación por el hombre, sufriendo una muerte expiatoria en una cruz del Calvario. Fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en su propia fuerza para obtener la salvación. Ya se trata de obra piadosa, de bondad, de ética o de cualquier otra naturaleza. Es la naturaleza de la completa confianza en Cristo, solamente en Él, para todo lo que significa la salvación. Cuando el carcelero de Filipo preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le respondieron sin vacilar: creer en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. En los libros de Hechos, capítulo 16, verso 30, en todo aquel que él crea, en él no se pierda, sino que tiene vida eterna. Vemos lo que nos habla de Juan, capítulo 3, verso 16. Del tema que estamos tratando: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe, es la única manera que el hombre pueda recibir la salvación. A menudo el verbo peteu sigue en el vocablo, lo que indica que la fe está relacionada con los hechos, aunque esto no es todo. Santiago nos dice que los demonios creen. Santiago nos habla también que los demonios creen también. Pero ¿qué pasa? Que ellos creen y que Dios es uno, pero esa fe no le aprovecha porque no le quieren servir a Dios. Por eso que los demonios también creen, pero no le sirven a Dios. De nada les sirve creer. Así nosotros también tenemos que creer, pero tener esa fe y depositar esa fe en el Señor. Es el único que nos puede salvar.
porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no hay ningún otro que nos pueda salvar, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, no hay ningún otro. Claramente vemos que puedes aparecer siguiendo por el dactivo simple cuando significa que se cree o se acepta como el verdadero, lo que dice alguien. Así Jesús le recuerda a los judíos que vino a vosotros, Juan, en camino de justicia y no le creíste. En Mateo capítulo 21, verso 32. No se trata aquí de fe en sentido de confianza, se trata de sencillamente de que los judíos no creían lo que decía Juan. Lo mismo pudo haber ocurrido con respecto a Jesús, como vemos en los libros de Juan capítulo 8, verso 45. No me creéis. O el versículo siguiente, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No obstante, no debemos olvidar que la fe hay un contenido intelectual. Por lo tanto, a veces se emplea estas construcciones en relaciones con la fe salvadora, como Juan capítulo 5, verso 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Por cierto, que el hombre que verdaderamente cree a Dios obrará de acuerdo con esta creencia. En otras palabras, el resultado de una creencia genuina en lo que Dios ha revelado será fe verdadera. Gloria a Dios. Vemos claramente que desde el Antiguo Testamento depositaban esa fe en el Señor, no en los ídolos, sino en el Dios Todopoderoso, porque vemos claramente que nos habla, nos dice como confianza en nuestra propia fuerza de pensamiento, aparece frecuentemente el confío de su propio corazón, es necio. El hombre no debe confiar en su propia justicia, se castiga como Efraín por confiar en su camino y en la multitud de su valiente. Vemos en Osea, como nos habla en el capítulo 10, verso 3, a menudo denuncia la confianza depositada de los ídolos. En Isaías capítulo 42, verso 17 y Hebreo 2, 18, Jeremías advierte contra la confianza en los humanos. Maldito el varón que confía en el hombre. Pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Podríamos multiplicar la lista de las cosas que hay en confianza, resultado notable, y comparar con la lista más larga todavía del pasaje que nos instan a confiar en el Señor. Está claro que los hombres en el Antiguo Testamento consideran que el Señor era el único objetivo digno de fe. No ponía su fe en cosas que aquellos mismos sus otros hombres o aún dioses. Dioses estamos hablando con D minúscula, dioses. Dios estamos hablando de los que nosotros adoramos, esos dioses paganos que usaban las imágenes, y pudieron hacer su fe descansaban solamente en el Señor. A veces expresa en forma pintoresca como en roca. Ponemos el ejemplo aquí como vemos que dice en el Antiguo Testamento, ponían la confianza: roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, y en él confiaré. Este escudo y las fuerzas de mi salvación, mi alto refugio. Vemos en los libros de Salmo, vemos cómo depositan esa fe en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que depositar en Jesucristo, el Salvador, que murió en la cruz. Como vemos el mismo tema
de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto he tratado para que entiendan un poco de la palabra de Dios, para que vean de dónde viene la fe y a dónde deposita la fe con el Salvador, que es Jesucristo. Si nosotros ponemos en nuestra confianza de nuestro propio sentir, de nuestra propia humanidad, no vale nada. Tenemos que poner en la confianza de Jesús, el Salvador, el que murió en la cruz, el que resucitó y está vivo y está dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir buscando el rostro del Señor, seguir buscando. Claro, como ser humano tendremos errores, fallas. Sí, sí lo hay. El hecho que leas la palabra, tampoco no vas a tener tropiezos. Sí hay bastante trompiezo. Hay para nosotros que leemos la palabra de Dios, hay bastante trompiezo. No es que todo es fácil, no. También hay caídas, pero también Dios te levanta. Porque nosotros nos acercamos más, pero también pedimos perdón. No como en el tiempo de antes, que tú hacías tus faltas y no había una falta de perdón. Pero ahora, cuando conocemos la palabra, nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Porque dice que el Señor no despreciará esa oración. Así es, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja a usted y su familia. Hasta pronto, mi amado hermano. Comparte este mensaje a tu familia, compártelo también. No te quedes para ti solo este mensaje, compártelo para que pueda este mensaje llegar a muchos oyentes. Así, mi amado hermano. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, tu palabra. Ayuda, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Sea bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor mío. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano.